Gustavo Alegret. Tarek El Aissami en la lista de los más buscados por Estados Unidos. ¿Cómo llegó ahí uno de los funcionarios más poderosos del régimen venezolano? ¿Y logrará el sucesor de Rosselló sacar a Puerto Rico de la crisis política y económica en que está sumergida la isla? Comienza Club de Prensa desde Washington. Bienvenidos a Club de Prensa, el principal programa para analizar las cuestiones de actualidad aquí desde el corazón de Washington. Soy José Díaz Briceño en sustitución de Gustavo Alegret, el director de este programa. Los saludamos todas las mañanas aquí y hoy tenemos como invitados a Antonio de la Cruz, analista político. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, José. Un placer. Y tenemos también al señor, el investigador del Instituto Cato, el señor Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Antonio, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos. Todo el camino preparatorio que ya está iniciando, faltan todavía 6 meses para las primeras asambleas internas en el estado de Iowa, donde se definirá al sucesor de Hillary Clinton en esta nominación demócrata rumbo a la presidencia que podría competir con el presidente, el señor Donald Trump. Apenas ayer tuvimos la segunda parte de un debate importante entre 10 de los 20 aspirantes a esta nominación. El señor Joe Biden va a la cabeza de las encuestas. Él estuvo ayer en el estrado, tiene alrededor de 32% de la preferencia del voto, según Real Clear Politics, que hace un agregado de las encuestas más recientes, y realmente se volvió el objetivo, la presa sobre la que se lanzaron el resto de los aspirantes, como el señor Julián Castro, el ex secretario de Vivienda durante el gobierno de Barack Obama, quien básicamente lo acusó de no haber aprendido nada de la dura política inmigrante que lanzó justamente durante la etapa del gobierno de Obama entre 2008 y 2016. También fue acusado por parte de Jay Inslee, quien es el gobernador de Washington, quien también compite por la nominación, de no tener un plan en contra del cambio climático realmente agresivo. Y por otro lado también fue acusado por el señor Booker, Cory Booker, el senador por Nueva Jersey, de ser el autor, el señor Biden, de una ley anticrimen muy dura de principios de los 90s que mandó a prisión a muchas personas. En fin, todo el mundo quería buscar atacar de alguna manera al señor Biden. Hubo algunos pocos reflejos del ex vicepresidente, no hubo ninguno que fuera mortal, y sin embargo pareciera que sí hacen mella las críticas de justamente sus compañeros demócratas. Antonio, ¿tiene Joe Biden asegurada la nominación, dado lo que estamos viendo? A esta altura, José, todavía no se puede decir que la tiene asegurada. Sin embargo, es el que va primero en la lista y ha mostrado una cierta resistencia. Resiliencia, muchas gracias, Juan Carlos. Resiliencia ante el debate anterior, el primero, que le fue bastante mal, ¿verdad? Y se mantuvo, ¿verdad?, en esto que tú acabas de decir, del 32%. Ayer la sangre no llegó al río, o sea, realmente lo atacaron, él estuvo un poco más enérgico y se defendió mejor. En ese sentido, lo que hay que resaltar de ayer es que al atacar al vicepresidente Biden, atacaron a la gestión de Obama, que es el presidente que tiene más popularidad en todos los demócratas, el 97%. Y atacaron los programas que él sostuvo, como el de Care Act, ¿verdad? El Obamacare Act. Entonces, ¿qué ocurre? Que son elementos que le permitió a Trump en la campaña anterior ganar esta elección. Esos fueron los argumentos. Entonces, ayer pareciera que no estaban como quieren ganar posicionamiento para correr en el próximo debate, porque el tercer debate ya tiene otros requerimientos, como un 2% en la encuesta y 37.000 donantes. Entonces, y como a Kamala Harris le fue bastante bien en la primera, pensaron que era una presa que había que atacar para poder subir. Sí, Juan Carlos, también hay que decir, bien decía Antonio, falta mucho camino por recorrer y sin embargo el señor Biden tiene una larga carrera política. Desde principios de los 70 está en la vida pública como senador de Delaware y realmente pues tiene un historial político que es muy fácil de atacar por distintos lados porque hay un registro en papel de todo lo que ha hecho. ¿Te sorprende que sea quien esté recibiendo las críticas mayores? Bueno, si está en primer lugar, obvio que va a ser el que va a recibir las
mayores críticas y el mayor escrutinio. Y sí, él llegó al Senado, incluso yo creo que fue electo a los 29 años. Ni siquiera tenía la edad legal para asumir. En el periodo entre la elección y su juramentación fue cuando cumplió los 30 años. Pero desde muy joven estuvo en el Senado y ha visto esta transformación del Partido Demócrata, ¿verdad? Un partido que ha pasado por varios episodios. En los 90 era un partido que se movió al centro, un partido que abrazó el Third Way, ¿verdad? La tercera vía con Bill Clinton. Y es ahí donde salen entonces algunas aristas de su récord, como la ley anticrimen, que sería anatema, es anatema para lo que representa el Partido Demócrata hoy en día. Haber apoyado el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, que no sé cómo habrá votado, no recuerdo. En contra, sí, votó en contra. Entonces eso, con razón no se lo han sacado. Pero también estuvo en la reforma de welfare que se hizo, que también ahora sería anatema para lo que es el Partido Demócrata hoy en día. Entonces ha habido este cambio que incluso ahora, como bien menciona Antonio, incluso ya estamos viendo que políticas de Obama están siendo consideradas como muy reaccionarias o muy de derecha, lo cual demuestra el gran giro que ha hecho el Partido Demócrata hacia la izquierda. Aquí lo interesante, por lo que pude ver de los dos debates, es que el primero hubo estos enfrentamientos entre moderados y los radicales representados... Progresistas, dirían otros. Sí, bueno, yo los digo radicales o extremistas, representados por Bernie Sanders y Elizabeth Warren, precisamente porque se habla como la batalla por el soul del Democratic Party, por el espíritu del Partido Demócrata, que yo creo que ya a los moderados les agarró tarde para esa batalla. Mientras que ayer la batalla era más enfocada sobre Biden, que es el candidato a derrotar en esta primaria por el momento. Y entonces hay que ver, Antonio, también sobre quién podría levantar de estas encuestas, ¿no? Tenemos a una persona como Kamala Harris, que está con alrededor de 14% de las preferencias, y otras personas que también pudieran de algún momento destacar. Se hablaba del señor Julián Castro como alguien que tuvo un buen primer debate atacando directamente algunas cuestiones de política migratoria de otros candidatos, pero realmente tienen el peso específico estas figuras como Kamala Harris, Julián Castro, que provienen de minorías raciales para competir directamente por la presidencia frente a Donald Trump. Cuando se depure el proceso, lo que se anda buscando es un candidato que le pueda ganar a Donald Trump. Entonces, ahí es donde se van a fijar la atención del Partido Demócrata. ¿Quién es el que le puede ganar? Entonces, en ese sentido, surgen, si vamos por los números, Elizabeth Warren surge con Bernie Sanders, entre ellos dos suman y compiten contra Joe Biden. O sea, si tú sumas esos dos, pues ellos están 14 y 15, 13 y 14, ahí tienes unos 27, 28 y 32. Entonces se habla que esa ala de la ala izquierda, ¿verdad?, o extremista del Partido Demócrata, tiene opción a la final, pero ya cuando estemos más avanzados aquí, todavía estamos en los primeros cambios, o sea, todavía falta. Y la gente, lo que va a buscar el Partido Demócrata es quién puede. Y si Joe Biden representa a ese candidato, podría hacerlo al final, pero por muy cerrada marca. Una marca muy pequeña, muy cerrada. Pero yo creo que todavía hay que esperar. Ha venido subiendo también la senadora Warren, ¿verdad? Ella ha venido subiendo bastante, porque ella estuvo muy bajo al principio y ya hoy se encuentra en los 13, 14. Y ahí habría que ver. Igual Sanders sí no ha logrado subir mucho más, sino que se ha mantenido, más bien perdido. Y como tú dices, Kamala Harris ha ido avanzando, pero ayer no le fue tan bien a ella, porque trató de atacar y a la final, cuando hubo la respuesta, ella no tuvo esa contundencia que tuvo la vez anterior. Sí, la señora Kamala Harris es senadora por California, pero antes fue la fiscal general de ese mismo estado, y ayer mismo algunos de los aspirantes la atacaron asegurando que era básicamente una guerrera contra el crimen al tomar duras posiciones en su paso como fiscal. Se le dijo que básicamente era una persona, una guerrera de las drogas, así le llamaron la señora Tulsi Gabbard, quien es una representante por Hawái en la Cámara de Representantes. Juan Carlos, ¿alguien tiene en estos dos debates, ya después de haber ocurrido, hubo alrededor de 8 millones de televidentes, hubo alguien que realmente
tomara el control de esta batalla? ¿Hay alguien que te despertó por su carisma, pues realmente un sentido de que va hacia adelante como un buen contrincante contra el señor Biden? Hay que ver las encuestas y es interesante puesto que los debates en elecciones generales probablemente no tienen un impacto. Está determinado que en elecciones generales no, pero en las primarias sí tienen un impacto. Okay. Porque es mucho más fácil, si yo soy demócrata, escoger entre los míos. Claro. Cambiar entre Biden o O'Rourke o entre Warren y Sanders es mucho más fácil que cambiar entre Warren y Trump o entre Hillary y qué sé yo, Romney, en un caso hipotético, ¿verdad? Pasado. Así que habrá que ver las encuestas, pero lo que es cierto es que el primer debate Kamala Harris salió muy bien parada y fue ella la gran ganadora de la ronda de los primeros debates. Habrá que ver entonces a partir del fin de semana, creo yo, que empezaremos a ver las primeras encuestas post el debate, quién habrá en verdad, porque una cosa es lo que nosotros digamos aquí en estos cafetines de Washington y otra cosa es la impresión que tuvo la gente allá afuera. Entonces vamos a ver qué es lo que dicen esas encuestas. Pero hay espacio para el pragmatismo, Antonio, o sea, básicamente pensando en estos progresistas que están como el señor Bernie Sanders o la señora Elizabeth Warren empujando por cuestiones como un sistema de cuidado de salud completamente a cargo del Estado, un ambicioso programa contra el cambio climático y también incluso pues una medida de gratuidad en la educación superior. ¿Es posible que haya un medio camino que pueda ser triunfante o realmente la progresista ya tomó control del Partido Demócrata? En el debate de antier, el martes, tanto Warren como Sanders salieron bien. Los dos no se agredieron, pues salieron bien, eran los dos que estaban mejor posicionados y no se agredieron. Entonces salió más o menos y ellos lucieron como los mejores en ese debate. Sin embargo, ayer cuando manejó esa política la senadora Kamala Harris, Joe Biden le dijo, eso tiene un costo muy alto para el presupuesto, 33 trillones dar el salud a todo el pueblo americano. Entonces, cuando tú empiezas a ver la realidad, el pragmatismo de lo que cuesta instrumentar todos esos programas, no hay dinero en el presupuesto. El presupuesto de los Estados Unidos no permite ese tipo de política social en este momento. Suena bien para los comunicados de prensa, pero no necesariamente en el gobierno. Es interesante porque las críticas que está recibiendo Kamala Harris de gente entendida es de que ella es una oportunista. Correcto. A diferencia de un Bernie Sanders o una Elizabeth Warren, que también proponen esto, ellos siempre han sido creyentes de esto. Siempre. Ellos saben las implicaciones de esto. Pueden estársela fumando muy verde, como decimos en Costa Rica, pero es gente que toda su vida ha promovido estos cambios. Mientras que Kamala Harris no. Ella como que está haciendo así, y como siente que los vientos del Partido Demócrata están soplando en esa dirección, sale a apoyar estas propuestas sin saber cuánto van a costar, sin saber las implicaciones. Y quedó muy mal parada en una primera entrevista cuando le preguntaron si ella estaba a favor de abolir los seguros médicos privados. Y dijo que sí. Y después le preguntaron, bueno, pero eso sería un cambio enorme en la política de salud de Estados Unidos. O sea, la enorme mayoría de los estadounidenses tiene un seguro privado, la enorme mayoría está satisfecho con seguros privados, y usted piensa abolir eso. No, yo no quise decir eso. Ya empezó como a tratar de moderar su posición. Después en el debate volvió a repetirlo, en el primero. Luego dijo que es que ella no entendió la pregunta bien. Entonces, nuevamente, The Economist tuvo un editorial muy fuerte contra ella donde básicamente la trata de oportunista. Yo creo que por ahí es donde van a empezar a dirigirse las críticas hacia ella. Uno de los temas que salió ayer y también el debate de anteanoche es esta idea de que no importando hacia dónde jale el Partido Demócrata, ya sea hacia la izquierda o en el centro, el presidente Donald Trump va a calificarlos de cualquier manera como extremistas, de cualquier manera como radicales, incluso comunistas. ¿Podrá tener éxito esta estrategia del presidente Trump? Sí, por supuesto que va a tener mucho éxito, porque precisamente si ellos mantienen los debates en esta línea que pasó ayer, lo de ayer favoreció al presidente Trump, totalmente. Entonces, él ha venido etiquetando y por eso atacó a las 4 damas, ¿verdad? Porque quieren poner la etiqueta del ala radical del Partido Demócrata. Una vez que coloque la etiqueta y posicione la etiqueta en el colectivo de los Estados Unidos, va a costar mucho, porque así sea Joe Biden, que se luce mucho más centro, esa ala izquierdista va a pesar y puede ser
que se abstenga a votar. Entonces él lo que anda buscando es cómo dividir el voto dentro del Partido Demócrata al momento de que sea realmente la lucha. En los suburbios, los distritos conservadores republicanos moderados, las ciudades de Estados Unidos, en las elecciones de 2018, los demócratas tuvieron mucho éxito con candidatos relativamente moderados. Sí. Entonces, lo que estamos viendo del partido yéndose hacia la izquierda, como bien dice Antonio, ¿es el argumento ganador o es un argumento ganador para el señor Trump? Ya hemos visto, por ejemplo, que Nancy Pelosi ha salido a pedirle a una Alexandria Ocasio-Cortez que deje de atacar a congresistas demócratas, que son más moderados, que vienen de esos distritos. Hay una guerra civil dentro del Partido Demócrata. Como en su momento hubo una mini guerra civil en el Partido Republicano, pero fue más como un blitzkrieg de Trump, ¿verdad? No hubo espacio para reacción dentro de las filas republicanas y la toma se completó de una manera muy expedita. En el caso de los demócratas, sí es un war of attrition, una guerra de desgaste entre los moderados y los radicales. Pero esa línea de ataque de Trump ya la vimos en el discurso del Estado de la Unión de este año, donde él dijo: Estados Unidos nunca será socialista. Lo dijo en el contexto de sus referencias a Venezuela, pero sabíamos que tenía una connotación de política interna muy evidente. Hubo los que toda la republicana se puso de pie, varios demócratas se pusieron de pie a aplaudirlo. Una de las que se puso de pie, irónicamente, fue Elizabeth Warren, mientras que Bernie Sanders se quedó con una cara sentado amargado. Elizabeth Warren es muy inteligente. Ella se declara como defensora del capitalismo, a pesar de que sus políticas son idénticas a las del socialista Bernie Sanders. Pero ella sabe que el público general en Estados Unidos, una mayoría de los estadounidenses dicen que nunca votarían por un socialista. Lo cierto es que Trump va a usar esa línea, esa línea de ataque, pero será más efectiva dependiendo del candidato. Si el candidato es Biden, no va a ser muy efectiva. Si es Bernie Sanders o Elizabeth Warren, yo creo que sí va a ser muy efectiva. Y Antonio, para finalizar, una breve cuestión. Empieza otro debate en septiembre, las primeras asambleas en Iowa, que son el primer estado donde voten las primarias, ocurren en febrero. ¿Hay espacio para que se remonte contra Biden o es la ventaja demasiado fuerte? Al final de cuentas, el ala izquierda seguramente se congregará en torno a un candidato, como bien tú decías, Warren o Sanders. ¿Hay espacio para que surja alguien más fuera de ellos? Un externo, el outsider que se llama. En este momento no pareciera lucir un outsider. Yo creo que van a correr Biden muy fuerte con un candidato entre estos dos que podrían ir al final. O sea, ¿qué opinas, Juan Carlos? Va a estar difícil. Como mencionó Antonio, este era el álamo para muchos de ellos, puesto que el próximo debate va a tener ya una condición, un umbral mucho más alto, y entonces o hacían un gran esfuerzo por destacar o ya van a pasar a la irrelevancia. Esto se está concentrando en 5 candidatos que son Biden, Sanders, Warren, Kamala Harris y Buttigieg un poco. Pero ahí tal vez Cory Booker podría entrar. El mismo Beto O'Rourke podría tal vez entrar. Es interesante que ninguno son gobernadores. Vimos tal vez un esfuerzo del exgobernador de Colorado en el primer debate. El de Montana y el de Washington State. Sí, están tratando de agarrar una línea. Pero no logran superar la línea del 2%. Y lo interesante es que los gobernadores se supone que son los que están mejor preparados para ser presidente, puesto que tienen experiencia ejecutiva. Mientras que los senadores lo único que son buenos son para hablar. Para hablar, sí. El próximo debate entre los demócratas será en algún momento de la segunda quincena de septiembre en el estado de Texas, en Houston, donde los candidatos volverán a batirse. Bien decía Antonio, ya son otros los umbrales para calificar, pero tienen todo agosto para afinar sus discursos y seguir en esta campaña por los estados clave como Iowa o Nueva Hampshire. Hacemos una pausa, regresamos ya a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa aquí en NTN 24 para hablar de uno de esos eventos raros de la historia reciente, porque ayer la Reserva Federal anunció algo que ya venía telegrafiando desde hace algunas semanas, pero finalmente se concretó la baja de 1/4% en las tasas de interés. Esto es la primera vez desde la crisis financiera de 2008. Realmente la Reserva Federal aseguró que esta medida debía ser tomada para continuar en el estímulo a la economía y básicamente con esto, aunque parcialmente, se cumple lo que el presidente Trump había estado buscando desde hace tiempo.
Sin embargo, la Reserva Federal aseguró que son las tensiones comerciales con China, la guerra que vive los dos gobiernos con aranceles, lo que realmente está de alguna manera como uno de los factores principales deteniendo de alguna manera una mayor expansión. Juan Carlos Hidalgo, tú has seguido muy de cerca este tema. ¿Te parece justo? ¿Querías algo más agresivo todavía más? El presidente Trump dice que quiere una racha todavía de disminuciones en los próximos meses. Yo no quería un recorte. Y de hecho recomiendo un artículo que salió antier, creo, por Ruchir Sharma, uno de los mejores economistas indio, que salió en el New York Times, donde sí, advierte sobre los peligros de un recorte en las tasas de interés. ¿Qué problema es este? Se habla de que un recorte de estos va a ser inofensivo, puesto que la inflación está muy baja. Al usted recortar la tasa de interés de referencia, lo que significa es que se está metiendo más dinero a la calle. Y la reacción que se espera de bajas tasas de interés es que esto aumente la inflación. Al haber más dinero circulando, más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, empuja arriba los precios. Entonces, siempre la reacción, el cuidado cuando se está manejando, el indicador que se está viendo, cuando se está determinando si se sube o se baja la tasa de interés, uno de ellos es la inflación. Y en este caso están diciendo, mira, la inflación está incluso por debajo de la meta de la Reserva Federal. Entonces, no hay problema si bajamos la tasa de interés, puesto que la inflación está bajo control. El problema es que ha habido cambios estructurales importantísimos en la economía en los últimos 20 años, que tal vez dentro de 20 años salgan libros donde expliquen muy bien estos cambios estructurales, pero que actualmente no logramos comprender. Y es que se cree, y históricamente se ha creído, que también hay una relación entre inflación y el mercado laboral y la tasa de desempleo. Entonces se dice, si la tasa de desempleo baja mucho, la inflación va a terminar aumentando porque entonces hay más competencia por trabajadores, hay un aumento en los salarios y esto va a generar mayores costos y esto para las empresas y demás, y esto va a generar un aumento de la inflación. Sin embargo, esto es lo que se llama la curva de Phillips. Sin embargo, hemos visto que no existe ahora la curva de Phillips, porque el desempleo está en su punto más bajo en 50 años y la inflación no está subiendo. Más bien la inflación está por debajo de la meta. Entonces, lo que está ocurriendo, el problema es que se está enfocando mucho en el indicador tradicional de la inflación. Ha habido cambios estructurales importantísimos desde la entrada de las grandes compañías electrónicas, Amazon, Alibaba, etcétera. Cambios en el mercado laboral, la incorporación de China a la economía mundial, el gig economy, un montón de cosas que significa que la inflación lo que mide la inflación no refleja los niveles de precios. Y lo que ocurre con estas inyecciones de dinero es que ya no generan inflación entendida en el concepto normal, que es el costo de bienes y servicios, sino que genera inflación en activos financieros. Y es ahí en donde está el peligro. Esta plata no genera inflación común y corriente, sino que genera burbujas en otros sectores de la economía que no se ven en la inflación, pero que tienen consecuencias muy serias para la economía. Ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien fue nominado por el presidente Trump en febrero de 2018, aseguró que básicamente los eventos políticos y las presiones propias del presidente Trump no son un factor que la Junta de la Reserva Federal tome en cuenta para justamente tomar este tipo de decisiones en sus votaciones. Antonio, ¿tú crees que de alguna manera, considerando que Juan Carlos dice que no debió haber ocurrido, la presión política tuvo un efecto en los miembros de la Junta? Por supuesto, al Trump venir haciendo esa presión, lo consideraron y tomaron una decisión ante el cambio de modelo económico, como lo planteaba Juan Carlos, en el sentido de que vemos que en la guerra del trade war que hay, la guerra de tarifas, ha venido afectando y se puede prever una caída en términos de la demanda y por lo tanto puede haber un aumento en la inflación. Yo lo veo y es que es como una aspirina, le dieron una aspirina a la economía para evitar de que la fiebre, por si tenía un poquito de fiebre, no aumentara. Así lo estoy observando yo porque fue 0.25, muy baja en términos con lo que esperaba el presidente Trump. Y eso
va a tratar de ver ante lo que es la incertidumbre que hay, porque hoy los capitales no están invirtiendo ante esa incertidumbre de la guerra de tarifas que hay. Pero la cuestión ahí, Antonio, es que entonces no están invirtiendo, no porque las tasas de interés estén altas y no puedan conseguir crédito. Es por la incertidumbre. Es por la incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿qué exactamente va a lograr esto? Entonces, esto es lo que busqué, es como mandar un mensajito. De cierto, se cayeron los índices ayer en la bolsa. Correcto. ¿Verdad? Todos los índices cayeron porque no esperaban un poco más y la expectativa no fue satisfecha. ¿Presión política? Bueno, lamentablemente es imposible decir que no. Es imposible decir que no es un factor. Aquí me preocupa muchísimo el divorcio que vemos entre la economía real y las bolsas. Porque muchas veces todo está concentrado, se ve las bolsas y que las acciones y que demás. Cuando hay malas noticias económicas, las bolsas suben. ¿No han notado ustedes? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque entonces eso significa que la Fed no va a aumentar, no va a aumentar las tasas o que las va a recortar. Y entonces ayer vemos que se recortan las tasas, las bolsas caen porque estaban esperando una inyección. Esto es como morfina, lamentablemente. Sí, ¿verdad? sí, hay una adicción. Hay una adicción de ciertas áreas de la economía a tasas de interés bajas. Y nuevamente, esto es peligroso. Aquí, Antonio, le voy a robar el grafiquito que trajo. Aquí vemos cómo estaba la tasa de interés durante la crisis. Se recorta. 2008. Casi que a cero. A cero. Y permanece en cero durante muchos años. Pero si viéramos esta tasa desde el 2001, veremos que hubo un periodo entre el 2001 y el 2003, si bien recuerdo, 2001, 2003, 2004, en que la tasa estuvo a 1%. Sí, muy baja también. Y se achaca a esas bajísimas tasas de interés por un periodo, por dos, la burbuja inmobiliaria. Sí. La pregunta es, en este periodo que está acá, ¿qué tipo de burbuja se habrá creado o se pudo haber creado? Ahora bien, ahora existen mucho más controles sobre la banca y demás. A raíz de la crisis financiera se hicieron reformas bancarias importantes, pero no deja de preocupar ver esta adicción de ciertos sectores de la economía a las tasas de interés bajas. Sobre todo el sector financiero. Sobre todo el sector financiero. Un dato más a tomar para los televidentes, y es que se estima que la política monetaria tiene un rezago de 18 meses. Entonces, esto es como pilotear una nave con neblina. Y uno no sabe exactamente... El efecto lo vas a ver lo que está diciendo. Entonces, por eso es que cuando se habla de que hay incertidumbre y que se tiene que hacer eso, se toman estas decisiones pensando que cualquier efecto que esto va a tener en la economía va a hacerse evidente hasta dentro de 18 meses, cuando las condiciones pueden ser totalmente distintas. Ya puede haber estamos entrando en un año electoral, que el presidente Trump tiene que controlar ahí si hay una inflación, porque la gente le va a afectar el bolsillo. Entonces aquí hay elementos que ya empiezan a jugar políticamente. Bueno, y tenemos que pasar de estas discusiones sobre Wall Street a lo que está ocurriendo en una isla del Caribe. De 277,000 personas, donde los representantes del régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, el gobierno de Juan Guaidó, están reunidos en justamente Barbados, bajo el auspicio de Noruega, que tiene estas pláticas que se están llevando a cabo ya desde hace algunos meses para una nueva ronda de negociaciones. Con mucha secrecía están ocurriendo estas pláticas y, sin embargo, muchos se preguntan qué hay de utilidad. Ayer mismo el régimen de Maduro, en voz de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, lanzaba duras acusaciones en contra de Guaidó y su equipo, y sin embargo las conversaciones continúan, Antonio. ¿Esto es una buena señal? ¿Es realmente un alargamiento de un Estado que simplemente no avanzará a ningún lado, considerando estas descalificaciones? Los dos tienen una posición en el término del diálogo y la negociación en la que dicen que no están de acuerdo. ¿Okay? Si uno escucha a Guaidó, dice, primero cese la usurpación y después hablamos. O sea que no está. Y el gobierno dice, no, nosotros vamos a una elección parlamentaria. Entonces, pero los dos van y se sientan insistentemente. No sé qué mecanismo hay, ¿verdad?, que los obliga a irse a sentar a Noruega. A Barbados, que es donde escogieron el sitio de encuentro. Entonces, pareciera que hubiese otro negocio que no es el que se dice públicamente, que lo está llevando para resolver un poco la situación política en Venezuela. ¿Qué ocurre? Y eso se lo comparto con algunos amigos venezolanos. El gran problema que hay ahorita para resolver la crisis en Venezuela es que Estados Unidos reconoció
a Juan Guaidó en la embajada. Tiene una embajada reconocida como tal. Desenredar ese nudo solamente se puede hacer a través de una elección. Correcto. No hay otra manera de poder resolver ese nudo. Porque seguir sosteniendo dos gobiernos en Venezuela, no es por mucho más tiempo. No tiene viabilidad futura. Entonces, para que Estados Unidos pueda, de un momento determinado, si se diera en un caso hipotético que ganara una elección Maduro, y decirle al representante de Guaidó, Carlos Vecchio, aquí su embajador, se te acabó tu oportunidad porque hay un nuevo representante. La única manera es a través de una elección. Entonces, cuando uno se pone a ver un poco más las implicaciones que tiene, vemos por qué Noruega sigue fluyendo y sigue existiendo. Porque más tarde que temprano hay que llegar a una elección presidencial. La llamará el régimen de Maduro como una elección parlamentaria, pero ellos se están preparando, lo dicen en sus programas de televisión en Venezuela, están registrando a sus militantes, dicen que tienen 6.5 millones, están haciendo un casa por casa, y que para prepararse para una parlamentaria que debe ocurrir en diciembre del año que viene, falta mucho tiempo, y la parlamentaria no resuelve la crisis que le acabo de decir del embajador de Guaidó en Estados Unidos, que es reconocido además por 54 países. Ese yo creo que es una de las piezas que hay que ver cómo resolverla. Y Juan Carlos, la oposición venezolana no es monolítica, lo sabemos, y ha habido muchas críticas sobre la posición de enviar representantes a estas pláticas. ¿Es realmente una salida correcta o, como bien dice Antonio, hay algo que no estamos sabiendo que los lleva a sentarse ahí? Sí, eso es para ponerlo en términos moderados, ¿verdad? Que no es monolítica. Ahí pueden haber otros sinónimos, ¿verdad? Que se podrían, no sinónimos, metáforas que se podrían utilizar para describir a la oposición venezolana. De hecho, esta mañana estaba viendo yo declaraciones, no recuerdo de quién, donde achaca, le dice, bueno, tenemos que tener claro, un líder de la oposición en Venezuela, no recuerdo el nombre, tenemos que tener claro de que esto no es Juan Guaidó el que está tomando las decisiones alrededor de esta negociación, es Leopoldo López. Y vemos, entonces empiezan ya los señalamientos, ya llevan semanas de señalamientos, de cuestionamientos y demás. Ahora también está la noticia de esto de Cristalex, ¿verdad? El hecho de que Cristalex ha recibido el visto bueno de la compañía canadiense de metales. La compañía minera, sí, de canadiense ha recibido el visto bueno en la justicia estadounidense para hacerse con Citgo. Ahora bien, el valor de Citgo anda por los 7.000 millones, ¿no? 5.500. 5.000. Y el reclamo es de Cristalex es de 1.000. Entonces habría que ver cómo se materializa si el Departamento de Tesoro le da el visto bueno. Pero vemos de que inmediatamente los cuestionamientos entonces de la oposición han empezado a señalar a José Ignacio Hernández, que es el procurador de Guaidó. Designado por Guaidó, puesto que él en su momento laboró para Cristalex, y entonces dicen que él ha fallado de alguna manera en prevenir que esto ocurriera. Lo cierto es que la oposición está en uno de sus pasatiempos favoritos, que es desintegrarse y atacarse unos a otros. La pregunta, Antonio, entonces es, bien dices, los efectos del reconocimiento diplomático al gobierno de Guaidó por parte de Estados Unidos tienen efectos en la vida real más allá de tomar una embajada o no. Bien decías, ante las cortes mismas de Estados Unidos, como decía Juan Carlos, ya está teniendo efectos porque justamente el gobierno de Guaidó está siendo representado en este litigio que se disputan, pues básicamente los activos de Citgo, que es la garantía de que Cristalex está exigiendo para hacer frente a justamente lo que ellos creen es esta pérdida de más de 1.400 millones. ¿Es realmente un problema que se va a ir agudizando como vayan pasando los meses, la existencia justamente de este tipo, estos dos gobiernos paralelos? Sí, sí es realmente, porque de alguna manera, ¿qué pasa con la demanda de Cristalex? La demanda de Cristalex la ratifica, porque ya había sido aprobada el año pasado, en diciembre, por el juez de Delaware, ¿verdad? Que había acordado y dijo que sí, que se podía, porque lo que asocian con Citgo es que es el alter ego de PDVSA. Eso es básicamente, por eso pueden ir contra los activos. Al ser alter ego de PDVSA, yo puedo ir contra esos activos. ¿Qué significa alter ego? Que forma parte, que es una parte de PDVSA. Entonces, una vez que eso fue diciembre, una vez que fue reconocido Guaidó en enero y que reconoce Estados Unidos, otorga y empieza, porque el gobierno apeló de Guaidó a esa decisión,
y se pronuncia ahora que es otra vez a favor. ¿Qué ocurre aquí? Es realmente un caso que trae de la administración de Maduro. Correcto. Pero Guaidó no tiene ingresos para poder hacer frente a los 1.400 millones, ¿verdad? Porque como no recibe, y el dinero que recibía de las cuentas del crudo que se exportaba a Estados Unidos está congelado en una cuenta y no se toca. Entonces él no tiene cómo poder pagar los 1.400 millones de dólares. Entonces lo que está sucediendo es que seguro se está apelando a la instancia superior para ver hasta dónde pueden ir, y lo que afirmó Juan Carlos, por ahora el Departamento del Tesoro pareciera que no fuese a autorizar el remate, porque lo que propuso el juez es el remate de las acciones, pero recordemos que Sigo también tiene un colateral por préstamo de bonos. 49. Ajá, y tiene un préstamo de Rosneft. Sí. También 51 es con los bonos y 49 con Rosneft. Sí. Entonces, y tienes los acreedores. Entonces, si tú liquidas las acciones, vas a tener una fila de gente cobrando, ¿verdad? Y el juez tiene que determinar a quién va a ir pagándole progresivamente. Aquí, eso sí, lo interesante es que la justicia está tomando estas decisiones, pero Sí. parece que al final va a ser una decisión política. De parte de la Sí, administración sí, Trump. sí. Los efectos de la crisis venezolana pues realmente son importantes en muchas actividades, la economía, las cortes, pero en este momento tenemos que hacer justamente una pausa. Ya regresamos con Club de Prensa. Ayer mismo el Departamento de Seguridad Interna a través de ICE, la Oficina de Inmigración y Control Migratorio de Estados Unidos, anunció que colocaría al ministro de Industria del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami, en su lista de 10 más buscados por la justicia. A Tarek El Aissami, el gobierno estadounidense lo busca por distintas cuestiones, incluyendo tráfico de estupefacientes. Antonio, ¿es esta medida algo que realmente puede tener un efecto directo o es pura propaganda? No, sí tiene, porque al colocarlo en la lista de los más buscados, ya Tarek El Aissami no puede salir mucho de Venezuela, podrá ir a Turquía, a Irán, pero lo expone a que pueda ser capturado y remitido a Estados Unidos. Recordemos que él tiene un indictment abierto por narcotráfico. Entonces, básicamente lo que colocan a Tarek, y aquí esas decisiones se toman después de mucho estudio, no son decisiones que se toman desde el punto de vista emocional. Aquí tiene que haber una serie de consideraciones para haberlo colocado en la lista de los más buscados. Recordemos que Tarek ha sido señalado por tener vinculaciones con el terrorismo islámico, de que le facilitó pasaporte, de que entonces, tiene que haber mucha información y argumentación para haberlo colocado y ponerlo a nivel, porque llegar a ese nivel Bin Laden estuvo en esa lista. O sea, son gente realmente de alta peligrosidad. Es interesante porque se juega justamente el gobierno estadounidense con decir que es una lista de los 10 más buscados. Cuando uno lee la letra más pequeña, son los 10 más buscados de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. No son los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones del FBI. De cualquier manera, como bien dice Antonio, tiene sus consideraciones porque las autoridades migratorias de otros países tendrán que ejercer presión, ¿cierto? Ahora el señor Tarek va a estar limitado a viajar a Cuba, a Rusia y a Irán, probablemente, y a Siria, Turquía tal vez, pero ya no va a poder ir a Europa, ya no va a poder ir a otros países porque queda expuesto a ser detenido. Y ese es el cerco que se puede ir apretando. Ahora sí, Tarek es uno de los objetivos, uno de los capos más evidentes del régimen. Es interesante que yo pensaría que Diosdado debería estar en una situación similar, pero sí, Tarek desde hace años ha sido señalado como líder de un cabecilla del narco en Venezuela. Sus ligámenes con Hezbollah también han sido ampliamente documentados. Es uno de las opciones obvias si se quería tomar esta medida con respecto al régimen. Me gustaría ver todavía una lista mayor de capos venezolanos enfrentando ese tipo de presión. ¿Qué tan fuertes son las implicaciones de Tarek El Aissami con este tipo de negocios? Muy fuerte, porque además es un hombre cercano a Maduro y la información que yo manejo venía haciendo todo el negocio del oro, por eso dije Turquía. Entonces, haberlo colocado en esa lista lo aísla y empieza a mandar un mensaje otra vez de que van a ejecutar la administración Trump medidas extremas si Maduro no logra salir de la situación en Venezuela. Esto es un mensaje directamente para Maduro. Pasamos ahora otra vez de regreso al Caribe porque Puerto Rico está pasando por una crisis de gobierno sumamente importante.
Se apresta el señor Ricardo Rosselló a dejar la gubernatura de Puerto Rico este 2 de agosto. ¿Y quién podría ser su sucesor, al menos de manera temporal? Sería el señor Pedro Pierluisi, un abogado representante de Puerto Rico por mucho tiempo ante el Congreso de Estados Unidos. Ha sido el elegido para ser secretario de Estado y asumir a partir de ahí la temporalidad de la gubernatura de Puerto Rico, luego de semanas de protesta por un escándalo filtrado a través de redes sociales de un chat entre políticos de alto nivel y acusaciones de corrupción e ineficiencia por parte del gobierno. Sin embargo, hay una pelea dura al interior de Puerto Rico, pues ya hay una oposición, tanto en la Cámara de Representantes local como en el Senado, para el nombramiento de Pierluisi. Se le acusa de que está muy cercano a la junta que maneja las finanzas de la isla, una junta federal, y sin embargo no se sabe dónde pueda terminar esto, dado que él tendría que llegar, pues en principio el 2 de agosto, cuando se va Ricardo Rosselló. ¿Es esto un enredo real que se añade a la inconformidad en la isla, que no se puedan poner de acuerdo ahora? Bueno, yo hubiera esperado de que una decisión tan importante como la renuncia del ejecutivo número uno, la figura ejecutiva número uno en un gobierno, hubiese definido esa decisión, hubiese traído consigo la definición clara de quién era el que lo iba a sustituir. Que no pase lo que ocurrió en Argentina cuando de la Rúa agarró un helicóptero y se fue, y hubo 5 presidentes en una semana. Nadie quería ser presidente, se tiraban la papa caliente. Aquí, bueno, vimos que la ministra, la secretaria de Wanda Vázquez, de la Estado, ministra de Justicia. de Justicia no quiso tomar ese cargo. Y ahora lo que ocurre es que el presidente del Senado, que es del mismo partido de Rosselló, que tiene aspiraciones para correr como gobernador en el 2020, él quiere y sus aliados quieren que él sea el Desde designado. Ahora Tomás Rivera Schatz se ha colocado en el frente de la gubernatura. Y entonces estar en una posición envidiable para correr por la reelección, ocupando el cargo, lo pondría de favorito número 1. Pues parece que eso es lo que está detrás aquí. Se le está achacando a este señor tener esos ligámenes con la Junta, que es una Junta muy impopular en la isla porque ha venido a hacer los recortes que por muchos años la clase política puertorriqueña no tuvo el valor de hacer. Eso es lo que yo creo que esos son ataques, excusas que se le están haciendo para evitar que él sea el designado. Lo que en verdad hay es un juego para poner al presidente del Senado en una posición envidiable para no solo ser el gobernador, sino quedar en una posición envidiable para el 2020. ¿Es normal que haya un juego de tronos en medio de una crisis tan grave que vive la isla, tanto en cuestión financiera como en cuestión de ayuda humanitaria y otro tipo de cuestiones? ¿No sería normal que la clase política se uniera alrededor de una figura? En Puerto Rico pareciera que no. O sea, de hecho, la manera como sale Rosselló, ¿verdad?, no fue de una manera, sino una protesta en la calle. No, él pidió varios lapsos, él dijo que no se reelegía, él dijo que podía y no fue aceptado. Pareciera que la pasión caribeña funciona. Y aquí lo que vemos básicamente es una lucha de tendencia dentro del Partido Progresista, ¿verdad?, del nuevo progresista, para ver qué línea va a ganar. Y estoy seguro que Schwartz no es de la línea de Rosselló y por eso hay la disputa, porque si fuera estuviera de acuerdo. Y pareciese que aquí a la final se va a imponer la línea que gane dentro de la tendencia del partido. Y va a ser Schwartz para mí. Pues recientemente vimos ahora en la sección pasada las declaraciones de Mario Abdo, el presidente de Paraguay, sobre esta polémica alrededor de la compra de energía con Brasil y que llevó casi a la amenaza de juicio político en su contra. Esto lo tendremos actualizado en las siguientes emisiones de NTN 24. Por el momento ha sido todo aquí en Club de Prensa. Antonio de la Cruz, muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes nos vemos mañana en otra edición de Club de Prensa.